días, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido usted? Reflexivo, con deseo de volver a lo suyo sin que nada ni nadie le moleste, concentrado en su misión. Bueno, ya se terminó el juicio, ya sabemos que Juan Orlando Hernández fue declarado culpable y como yo sé que en los últimos 14 años él ha sido en un buen porcentaje el motivo de la polémica en el país, me pregunté este fin de semana, ¿y ahora qué? Y llegué a la conclusión que más allá de lo que le toca hacer a toda la institucionalidad y a los operadores de justicia por el combate a la criminalidad y a la corrupción, no hay otra que ordenarnos, comenzar de nuevo cada quien en su trinchera a hacer lo que le corresponde, a los gremios en su conjunto, porque el país tiene otras necesidades imperiosas. Es cierto, sed de justicia, sed de combate a la corrupción, pero también la necesidad de prosperidad. Yo este fin de semana, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué priorizamos? ¿Y ahora qué priorizamos los hondureños? Si la prioridad en las últimas, no digo 2 décadas, década y media aproximadamente, la prioridad de un buen segmento de la población era ver al expresidente hondureño privado de su libertad, declarado culpable y ahora pendiente de la pena que va a emitir el juez Kevin Castel. ¿Qué nos toca hacer? ¿Buscar a otro para estar otros 14 años? Reflexioné, no, es que no se debe parar el Estado en los órganos operadores de justicia haciendo lo que les corresponde. Eso debe seguir. Pero ¿y entonces qué nos toca hacer a los otros? El país tiene que mejorar su salud, tiene que mejorar su educación, el país tiene que generar riqueza, porque con esa riqueza es que habrán suficientes fondos después de pagar los tributos para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar la infraestructura y para crear bienestar. Al final, ¿cuál es el sentido de la vida? No me voy a poner a reflexionar en lo moral, ético y sobre todo en lo espiritual en este momento. ¿Cuál es el sentido de la vida? Sino nacer, crecer y vivir con dignidad. Para mí, que sé que voy a morir, lo doy por obvio que ni siquiera lo dije, pero por lo menos en esta etapa económicamente productiva que nos toca a cada quien vivir con dignidad. ¿Qué es vivir con dignidad? Vivir con, yo no digo en la opulencia, pero con las cosas básicas resueltas y no ver tanta pobreza y precariedad en el país. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, lo hemos repetido hasta la saciedad. Ya dijimos por un lado que los órganos operadores de justicia tienen que hacer lo suyo, pero la demás institucionalidad, lo demás, los gremios, cada quien en lo suyo, trabajar, tener las condiciones propicias para trabajar y crearle riqueza al país. Y al crearle riqueza al país, podrían venir mejores tiempos de una vida más digna, más justa, más equitativa, menos desigual. Ese es el punto. Pero a mí lo que me preocupa es que nos busquemos a otro y estemos 14 años en el debate que tuvimos con Job para que se lo llevaran los gringos y lo declararan culpable. No sé si me doy a entender, pero ha sido un fin de semana muy reflexivo y lo vengo a transmitir con un poquito de desorden mis ideas, después de haber pensado bastante y leer todo lo que he leído este fin de semana. He leído el comunicado de la Casa de Gobierno. ¿Tú lo tienes ahí o me lo pasas? ¿Qué dice el comunicado de la Casa de Gobierno? El expresidente Juan Orlando Hernández ha sido extraditado y declarado culpable por Estados Unidos por el crimen de conspiración para traficar 500,000
kilos de cocaína durante los años 2004-2022. Luego viene un segundo párrafo que dice: el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complicidad con el crimen organizado ha quedado descubierto y plenamente demostrada su impunidad. Así como lo denunciamos públicamente durante largos años desde la resistencia y ante la comunidad internacional que en gran parte nos dio la espalda y brindó apoyo a la narcodictadura. Hoy nuevamente se comprueba que quienes asaltaron el poder el 28 de junio de 2009 secuestraron al Estado en complicidad con el sistema judicial para delinquir y someter al pueblo con represión a elecciones ilegítimas en noviembre de 2009. Y a sangre y fuego nos asestaron fraudulentos procesos electorales en 2013 y 2017 apoyados por la Unión Europea y los Estados Unidos. La escalofriante confesión de crímenes de lesa humanidad, del asesinato del zar antidrogas, Aristide González, Alfredo Landaverde, los fiscales Orlan Chávez, Marlen Vanegas y Olga Eufragio, el periodista Aníbal Barro y el prisionero Magdaleno Mesa, Erika Yulisa Bandi García y centenares de personas ejecutadas a sangre fría, así como la escandalosa corrupción público-privada que denunciamos durante toda la década, son hechos de terror confesados por los propios autores y colaboradores que han conmovido al pueblo y de los que jamás aceptaremos que permanezcan en impunidad. Mi gobierno del socialismo democrático, por mandato masivo del pueblo en las urnas, reclama justicia, no venganza. La resistencia llene sed de justicia y hace honor al espíritu de nuestros mártires caídos durante 12 años y 7 meses de lucha en las calles hasta que derrotamos la dictadura. Entiendo que hay un párrafo más. ¿Me lo complementas, por favor, lo que hace falta? Claro que sí. Esta élite de gánster que asaltó al poder junto a sus cómplices deben pagar por sus crímenes, ser investigados y juzgados sin los obstáculos que utilizan para enredar o burocratizar la justicia. Es imperativo desmantelar la organización criminal que sigue operando y fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero. Y hay otra parte también. El pueblo sabe que asaltaron el poder por las armas, mataron, traficaron, sobornaron y a partir de allí empresarios y políticos aprobaron contratos y concesiones onerosas y a eso le llamaron Estado de Derecho, seguridad jurídica y principio de legalidad. Lavaron dinero y se enriquecieron ilícitamente valiéndose del Estado. La mayor parte de esos delitos están impunes. Mi gobierno ha asumido con responsabilidad el programa de la refundación nacional, la democracia y la integración de los poderes del Estado, eligiendo con férrea e irracional oposición la directiva del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. La traición de las cúpulas políticas incrustadas en todas las instituciones es permanente y estamos enfrentándola con el retorno al orden democrático y constitucional, reconstruyendo con transparencia las finanzas públicas, cumpliendo los compromisos sociales, construyendo infraestructura abandonada en educación, salud y carreteras y asumiendo con responsabilidad ciudadana el combate a la corrupción, el pago al día de los subsidios a los combustibles, la energía y la grosera deuda producto del saqueo al que fue sometido el Estado. Te ayudo con el último párrafo. Conmino al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a actuar con plena independencia frente a los criminales que traicionaron la patria vendiendo nuestro territorio en la sede, frente a quienes rompieron el orden constitucional, asesinaron impunemente, robaron, traficaron con drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección de Juan Orlando sin ningún castigo. Las arcas de la administración pública fueron saqueadas en perjuicio del Estado y de la sociedad. Todos estos criminales deben ser investigados, sometidos a juicio público y condenados con todo el peso de la ley. No hay excusa, se debe actuar implacablemente contra el crimen. Este es el comunicado del viernes 8 de marzo de la Presidencia de la República. Bueno, y este va a ser el tema, resumido en la siguiente pregunta que a continuación socializa Luz Madrid. Claro que sí, en pantalla el tema del día.
Y ahora que la fuente de tanta polémica, controversia y división en los últimos 14 años ha sido declarado culpable en una corte federal de los Estados Unidos, ¿quién es el próximo? ¿O ya es tiempo que los órganos operadores de justicia cumplan con su cometido y el resto nos dediquemos a trabajar con ahínco por Honduras? Recuerde compartir su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Le agradezco esta mañana la presencia a don Luis León. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, es un placer tenerte. Muchas gracias. Don Juan Ferrera, ¿qué tal, don Juan? Bienvenido. Muy bien, gracias. Don Filadelfo Martínez. Allá está Filadelfo en el extremo derecho. ¿Cómo estás? Pues que alteremos un poquito el asunto, pero aquí está don Jorge Yesca primero. Una gran sorpresa. ¿Cómo está, don Jorge? Y Filadelfo. ¿Qué tal, Filadelfo? Bien, bien. No sé si ya se conectó Gustavo Solórzano. Ah, ya está conectado. Voy a presentar a Gustavo porque no dejó de llamar la atención el resultado en el Colegio de Abogados el sábado. Sí. ¿Se da cuenta, verdad? Sí, sí, muy Sí. bien. No dejó de llamar la atención. Abogado, Luis. Sí. ¿Sí? ¿Votó? No. Entonces solo estoy esperando unos segunditos a Gustavo para que me dé sus impresiones. Porque sí leí algunas reacciones que me llamaron la atención sobre esa elección. Me llamaron profundamente la atención las declaraciones de Juan Barahona. ¿Qué dice Juan? Ya le digo. El diputado Juan Barahona dijo tras la derrota de Alegría, o sea, de Carla Alegría, que tener instituciones del Estado abiertamente apoyando a los candidatos de la derecha en el Colegio de Abogados de Honduras es una traición al partido, a nuestros principios y a nuestra militancia. Son traidores, pero como solo la leí una vez y no logré comprender, dije, la voy a leer una segunda vez. Ya la leí, pero todavía no la comprendo. La voy a leer despacito. Voy a leer despacio este párrafo. El diputado Juan Barahona dijo tras la derrota de Alegría que tener instituciones del Estado abiertamente apoyando a los candidatos de la derecha en el Colegio de Abogados de Honduras es una traición al partido, a nuestros principios y a nuestra militancia. Son traidores. Yo parto de la premisa que él dice que hay mucho abogado nacionalista que trabaja en el gobierno y que apoyó al candidato de la derecha, y que eso que hayan abogados de filiación nacionalista trabajando en el gobierno y que apoyen a los candidatos de la derecha es una traición al partido, a nuestros principios y a nuestra militancia. Son traidores. Ahora sí lo comprendí. Que esté de acuerdo es otra cosa. Ya comprendí lo que quiso decir Juan Barahona. El abogado Gustavo Solórzano, antes de entrar en materia con mis panelistas, que ya los presenté. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, Renato. Muy bien, gracias a Dios, muy contento del resultado obtenido, pero más contento todavía porque se hizo lo correcto. Ganó la democracia, ganó el Colegio de Abogados, ganó Honduras. Y bueno, al final ahora lo que se nos viene, y como siempre lo dije, ese era un pequeño paso. Se viene a demostrar de que todo lo que nosotros mencionamos en campaña se puede realizar y comienza el trabajo a partir de hoy. Ya vamos a comenzar a organizarnos para prepararnos para la asamblea, que es el 30 de abril, y posteriormente también comenzar con un plan para poder cumplir con todo lo prometido y hacerlo mejor dentro del Colegio de Abogados de Honduras. Al final creo que se cierra una brecha interesante también en donde vamos, y se lo digo y lo reitero, de mi parte no van a tener ninguna injerencia de ningún partido político, vamos a actuar siempre con decencia, con independencia, con honestidad y con autonomía, y que de esa forma el Colegio de Abogados de Honduras pues, pueda tener una nueva cara frente a la sociedad hondureña. Lo reiteré en distintas ocasiones. Vamos a ver al colegio como la institución grande que es,
como el ilustre Colegio de Abogados de Honduras y vamos a devolverlos a sus mejores tiempos. Sí, es que si hay gremio históricamente identificado con el bipartidismo, fueron los abogados. El Patria y Justicia con el Partido Nacional, el Independiente con el Partido Liberal. Y entonces, generalmente, cuando uno de estos dos partidos tenía el control político de la nación, difícilmente perdía las elecciones del Colegio de Abogados. Difícilmente. Bueno, irrumpe libre en el panorama político nacional. Hay una especie de división de tal manera que creo no dejaron participar al Frente Independiente, ¿verdad? No participó. No participó. Ah, perdón. Creo que ahí es importante tomar nota de algo, porque gracias a Dios, yo pertenezco al Frente Patria y Justicia. Sí. Yo sé que se ha visto catalogado como del Partido Nacional y yo lo he repetido, yo no soy nacionalista. Es un frente demócrata, es un frente que entendió y se dio cuenta de que estos son asuntos gremiales y que da total apertura a quien quiera formar parte de su militancia. Y así he conocido también otras personas que no pertenecen al Partido Nacional y son líderes dentro del Frente Patria y Justicia. En cuanto al Frente Independiente, son las cosas que no deben de ocurrir. Bajo una acción totalmente ilegal, arbitraria y antidemocrática, se deja fuera un frente histórico emblemático dentro del colegio. Y yo quiero agradecer porque muchísimos abogados del Frente Independiente confiaron en nuestra candidatura y dejaron de un lado tal vez esa rivalidad que existía en tiempo atrás sobre el Frente Independiente y lo que es el Frente Patria y Justicia. Y en esta ocasión se sumaron a la candidatura, apoyaron a la persona, apoyaron al equipo, vieron de que las cosas son totalmente distintas, que no estábamos nosotros bajo una línea de identificación de un partido político. Y eso es lo más importante. Yo quiero reiterarle, yo en ningún momento pues he recibido línea en ningún partido político, lo hemos hecho con el equipo de trabajo que me estuvo acompañando y ese equipo está al tanto de todo lo que nos costó a nosotros, porque nos costó, iniciamos desde un principio con un proceso primario, el cual gracias a Dios salimos bien, promovimos la unidad dentro del frente al cual pertenecemos y posterior nos presentamos a elecciones siempre con propuestas, sin ataques. Y yo creo que eso es muy importante y al final me di cuenta, después de visitar todo el país, de que la gente ya no quiere más odio, no quiere división. A mí me dolió mucho algo y lo vuelvo a reiterar porque yo creo que es lo que no hay que hacer. Mis hijas, mi familia me acompañó en todo este proceso. Mi esposa estuvo junto conmigo siempre. Me dolió muchísimo de que utilizaran mi imagen el día sábado y me colocaban en un cartel y la difundieron y regaron por todos lados como que si yo fuese narcotraficante. Eso no se hace, Renato. Mis hijas estaban ahí y yo creo que eso es justamente el castigo que reciben hoy quienes promueven el odio. Y necesitamos generar esperanza, necesitamos generar unidad y ya dejarnos de esas prácticas baratas de división. La división no nos trae a nada. De mi parte va a encontrar una persona que va a ir a trabajar por el colegio sin ver distinción tampoco de frentes. Vamos a trabajar con cada uno de los capítulos, porque también así lo quiso la gran mayoría de abogados y abogadas. Me eligen a mí como presidente, pero también hay varios capítulos en donde no gana el Frente Patria y Justicia y son representantes de otros frentes. A cada uno de ellos decirles de que estamos a la orden y que vamos a trabajar y que esperamos que cualquier situación personal quede de lado, porque aquí uno, cuando ya se involucra en esto, lo que tiene que ver son los objetivos comunes de los colegas y el Colegio de Abogados colocarlo al servicio de la sociedad hondureña también, que sea un colegio beligerante, con objetividad. No es pronunciarse, ni el colegio se va a convertir tampoco en opositor a lo que es el gobierno, pero Sí. no vamos a permitir que ningún gobierno venga a dañar nuestras instituciones o nuestro Estado de Derecho. Sí. No sé si es el Cerro Juana Laínez que diviso atrás suyo. No, yo ya estoy en mi oficina, ya estoy trabajando hoy, que había dejado, pero no, estoy aquí en la colonia Tepeyac. ¿No se mira el Juana Laínez desde ahí? No es el Pues Juan. soy yo el que tengo un poco nublada la vista porque en esta época se me reactiva la rinitis. Sí. Y desde el sábado yo creo que se me nota en los ojos. Hasta yo mismo me sorprendí cuando me miré en la pantalla en este momento. Demasiado humo. Se me reactivó la rinitis de tal manera que he acudido sábado y domingo a la loratadina.
Ya me voy acercando a las edades de ustedes. No es mucha la diferencia. Muy buena respuesta, don Jorge. Muy buena respuesta. Entonces, va a manejar ya en un minuto ambas actividades. Su cargo ahí en el COEP y la presidencia del Colegio de Abogados. Así es, vamos a hacer una organización en cuanto al tiempo, pero con mucha dedicación a lo que es el tema del Colegio de Abogados de Honduras, ¿verdad? Y de igual forma, yo sé que vamos a salir, sé que ambos cargos son importantes, pero le vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo posible de dedicación, trabajo al Colegio de Abogados de Honduras. Ahí el que gana se lo lleva todo o hay integración. No, hay integración y vamos a trabajar, por eso le decía, vamos a trabajar en unidad, en equipo, igual mi respeto para la abogada Carla Alegría. Yo sé que ella pues no tuvo participación en esto que yo le comentaba recientemente, y incluso ella el día sábado pues vino y reconoció el resultado, y lo reconoció como una demócrata, como la persona que yo la he conocido a ella, ¿verdad? Ella vino y aceptó el resultado y bueno, vamos a trabajar de la mano junto con ella. Sí, eso le iba a decir que capté una profesional respetuosa, muy respetuosa y con cultura democrática. Cuando aceptó ella el resultado de las elecciones, la abogada Carla Alegría. Y vale la pena hacérselo saber porque la verdad que las personas con cultura democrática, inclusivas, respetuosas, causan alegría, causan satisfacción. Así que ella lo demostró y Honduras se lo agradece porque este país tan polarizado en las últimas décadas, merece justamente personas así que acepten la derrota y digan, la perdí, voy a luchar en otra ocasión. Así que Gustavo, muchas gracias. No, gracias a usted, Renato, y bueno, decirle que aquí tiene un servidor, ¿verdad? Desde el Colegio de Abogados de Honduras vamos a hacer todo lo mejor por nuestro país y por nuestro gremio. Muchas gracias, el abogado Gustavo Solórzano. Pues ya es el momento para que don Juan Ferrera, don Luis León, don Filadelfo Martínez y don Jorge Yescas respondan en principio a esta pregunta, Luz, que tenemos en pantalla y que repetimos aquí. Y ahora que la fuente de tanta polémica, controversia y división en los últimos 14 años ha sido declarado culpable en una corte federal de los Estados Unidos, ¿quién es el próximo? ¿O ya es tiempo que los órganos operadores de justicia cumplan con su cometido y el resto nos dediquemos a trabajar con ahínco por Honduras? Gracias por compartir su opinión en base al tema del día. Y ahora que la fuente de tanta polémica, controversia y división en los últimos 14 años ha sido declarado culpable en una corte federal de los Estados Unidos, ¿quién es el próximo? ¿O ya es tiempo que los órganos operadores de justicia cumplan con su cometido y el resto nos dediquemos a trabajar con ahínco por Honduras? Gracias por compartir su opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. La ciudadanía debe organizarse para exigir que cada funcionario cumpla con sus deberes de servicio público, sin excepción alguna. Ya basta que los funcionarios públicos sirvan para beneficio personal de grupo o partido político. Comparte el televidente. Damos lectura a más mensajes. Renato, hay muchos políticos que están metidos en el narcotráfico, esos diputados deben de estar expulsados de la política. Si este gobierno aún no ha trabajado, sigue arrastrando la misma polémica del 2009, ya tenemos 14 años de haber pasado el golpe. Necesitan reducir diputados, necesitamos bajar los salarios de los diputados y necesitamos personas graduadas, porque Xiomara no tiene título universitario y así hay mucho. Comparte este televidente. Más mensajes. Después del juicio dejó ahora a investigar los mencionados, porque no es posible que lo que se dijo de aquellos es cierto, pero los que han mencionado es mentira. Comparten los televidentes. Aunque mucho de lo que dicen en el comunicado es muy cierto, quienes nos gobiernan no tienen la altura moral para hacerlo. Con una junta directiva del Congreso nombrada ilegalmente, con una Corte Suprema nombrada a la medida de Mel, con un fiscal general impuesto ilegalmente, con la liberación de delincuentes que son familiares o allegados a la familia presidencial, etcétera. ¿Cómo pueden atreverse a hacer críticas como que fueran pulcros? Comparte el televidente. Usted también puede compartir su opinión. Recuerde hacerlo a través de redes sociales.
Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Es que estoy viendo un comunicado de la Red Honduras que me parece muy reflexivo. Y en el transcurso del programa lo vamos a leer. A mí lo que me preocupa del comunicado de Casa de Gobierno es que parece que la investigación o que la presidenta da línea para que se investigue solo la estructura alrededor de Juan Orlando Hernández. Pero ahí en Nueva York fueron mencionados hasta familiares de ella. Fue mencionado hasta su hijo. Fue mencionado su cuñado. Y el comunicado ese no refleja eso. Sí me gustó lo que dijo Joel Zelaya, el fiscal. Yo no sé si lo dijo del diente al labio o lo dijo convencido con su corazón ardiente y su cerebro lúcido de que no le va a importar color político, que va a investigar a todos los que fueron mencionados en Nueva York, dice. A mí es lo único que reclamo de ese comunicado de la Presidencia de la República, que se le olvidó que allá fueron mencionados hasta familiares de ella. Y pareciera que solo se va a dedicar a investigar o pide que se investigue a todo el grupo alrededor de Juan Orlando Hernández. Entonces, ahí ya comenzamos sesgados. Ahí ya comenzamos sesgados. Y eso no es bueno para Honduras. Eso no es bueno para Honduras. Atentos, porque ya voy a leer ese comunicado de la Red H. Ay, mis bromas. Yo iba a decir, ¿con quién comienzo? ¿Con don Juan o con don Jorge? Y adentro dije yo, el que tenga más edad, pero no determino quién tiene más edad, aprovechando la sabiduría que viene de la experiencia. ¿Usted es mayor que don Juan? Derecha, ¿O don Juan es mayor que usted? No sé, fíjese. Porque yo tengo 84 años. ¿No? Las hipótesis. Está bien. Es menor, ¿verdad? ¿Ah? ¿O tiene la misma edad? Es irrelevante. Es irrelevante. Tiene razón mi hija, qué bromas. No sé por qué llegué a este momento de la plática, pero dije yo, voy a respetar la antigüedad, la edad. El problema es que lo dije en público. Lo digo en público. Ayer no le gustó a mi amigo Jorge. No había necesidad de eso, hombre. Comienzo con don Juan Ferrera. Así, me gustaría, no es que les estoy ordenando, sino que quiero dinamizar el programa. Y a partir de esa declaratoria de culpabilidad o esa resolución, ese fallo del jurado de Nueva York declarando culpable a Juan Orlando Hernández, ¿qué viene? ¿Qué desearía este exitoso empresario muy comprometido con el país, Juan Ferrera, ocurriera a partir de hoy? Bueno, primero agradecer, Renato, que estoy aquí con unos amigos que hace tanto tiempo estamos reflexionando sobre los temas de país. Y hemos venido queriendo impulsar un trabajo esmerado para tomar una ruta. Yo creo que a raíz de los acontecimientos que ha vivido Honduras en 14 años, tenemos que valorar exactamente qué cosas fueron algo que nos unió, que vimos algunos atisbos de que íbamos a tomar una ruta de desarrollo, que hicimos planes y que buscamos una visión de país. Si ese esfuerzo no se pudo realizar en gran medida, porque había tiempos y momentos que teníamos que medir cuál era el camino que habíamos tomado y cuáles eran las cosas que habíamos realizado juntos. Ahora no podemos seguir perdiendo el tiempo, si fueron muchos años, definitivamente, que estuvimos entretenidos, desafortunadamente perdiendo vidas, muchas vidas se fueron. Habrá que ver qué es lo que nos quedó, qué reorientación le debemos de dar al país, y me parece que es justo lo que hizo usted en el fin de semana, reflexionar sobre lo que tenemos que buscar para darle vuelta a la página sin de olvidar jamás lo que nos ha pasado, porque el que olvida el pasado no sabe cómo enfrentar el futuro. Entonces son enseñanzas, por eso es que nos dicen que los que somos mayores, los que tenemos más historia y podemos tomar las mejores decisiones. No necesariamente es así. Y además, ese pasado deja algunos polvos y hay que investigarlos. Y hay que investigarlos también, pero usted ha manifestado una frase simple, sencilla, pero que yo creo coinciden miles de hondureños hoy, sin dejar
a los órganos operadores de justicia para que hagan su trabajo e investiguen los polvos del pasado reciente, las secuelas de ese, y con una buena investigación justa, amplia, donde caiga quien caiga, determinen cuántos tienen responsabilidad o con responsabilidad alrededor de hoy en toda esta situación de corrupción que atravesamos. Pero él dijo una frase muy importante: dejemos de perder el tiempo. Le sentí gusto a esa frase pronunciada por Juan Ferreira, que otros trabajen en lo suyo, los operadores de justicia, pero el resto, dejemos de perder el tiempo por el bien del país. Sí, Renato, sería ideal. Pero si nosotros vemos la realidad de nuestro país, es totalmente otra. Esta condena que ha habido en Estados Unidos contra Juan Orlando no nos debe alegrar, como vi que salieron de fiesta los de Libre. Nos debe preocupar sobremanera, porque atrás de Juan Orlando hay toda una estructura criminal, y esa estructura está íntegra, por un lado. Por otro lado, esa estructura ha sido intocable hasta este momento. Pero lo más preocupante es que usted no vislumbra una institucionalidad que pueda realmente combatir el crimen organizado y la corrupción. ¿Por qué combatir, que pueda combatir el crimen organizado? ¿Por qué? Mire usted un Congreso totalmente ilegítimo, todo lo que ha pasado en el Congreso, nunca se había visto. Siempre ha habido problemas, pero nunca como ahora, de imponer autoridades, por ejemplo el fiscal, sin tener realmente la votación, sino que por negociaciones muy turbias. Mire usted, tiene una Corte Suprema paralizada, sectarizada, una Procuraduría General de la República que también fue impuesta en forma ilegítima. Entonces, toda la institucionalidad está colapsada en Honduras. Eso nos debe preocupar a nosotros. No nos debe alegrar que condenaron a Juan Orlando, nos debe preocupar, porque usted ve ausente el Estado de Derecho, ausente la seguridad jurídica. Y eso significa que no viene inversión, significa que no hay inversión nacional. Mire usted, por ejemplo, toda la política en contra del sector privado, y vea el sector privado como que es realmente un enemigo del país. Entonces se salen del CIED, o sea que todos los indicadores que usted ve ahí no son señales de que va a haber un cambio. Entonces, lo que ve usted aquí también en ese comunicado, yo estoy de acuerdo con usted, incluso es un poco de venganza, aunque digan no queremos venganza, entonces es contra la oposición, pero ahí están señalados los parientes más cercanos de doña Xiomara. Entonces, ¿por qué estos señores, si son inocentes, deberían de ir a Estados Unidos? No aquí a la Fiscalía, a Estados Unidos, que los investiguen y demostrar su inocencia. Pero en la medida que no hagan eso, en esa medida están tolerando que hay problemas serios ahí, por un lado. Entonces, pues, eso a mí me preocupa sobremanera, y me preocupa algo. Fíjese usted que los partidos políticos, los tres partidos políticos, ¿verdad?, tienen una competencia, quién tiene más o quién tiene más corruptos. Y los corruptos del Partido Liberal son errores. Cuando hay un exconvicto que cometió error, eso no es error, eso es un delito, ¿verdad? Los corruptos del Partido Nacional solo es Juan Orlando, ¿verdad? Y los corruptos del Partido Libre, allá es el imperialismo norteamericano contra el gobierno revolucionario de Xiomara Castro y de Manuel Zelaya. Eso es preocupante. Y un pueblo que es espectador, no es el protagonista de su destino. Eso es lo que a mí me preocupa más bien, ¿verdad? Ni me alegra la condena de Juan Orlando, sino que me preocupa que las estructuras siguen intactas. Aquí está don Juan Ferreira, que es un testigo de la corrupción, víctima de la corrupción en el Tazón. Está Guayo Facusé, que es testigo de la corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya y en el gobierno de Juan Orlando, en la estrategia de reducción de la pobreza y en el Tazón. Entonces, porque en el gobierno de Juan Orlando posiblemente sea el gobierno de mayor corrupción en la historia de Honduras, porque antes la corrupción era un ministro ladrón, un director ladrón, ¿verdad?
pero ahora es estructura, es el crimen organizado dentro de la administración pública. Todo eso está intacto, Renato. Entonces no podemos nosotros darle vuelta a la página, sino que hemos de preocuparnos y sanear nuestros partidos, sanear nuestra institución, incluso las instituciones de la sociedad civil. Porque el problema es, el país está cayéndose a pedazos, ¿verdad? No podemos nosotros pasar inadvertidos sobre esta situación. Filadelfo, ¿usted ve que viene parejo el Ministerio Público a investigar la criminalidad organizada y la corrupción alrededor de lo que estaba reflexionando Casa Presidencial o la presidente Xiomara Castro Sarmiento con motivo de que un jurado declaró culpable a Juan Orlando Hernández? ¿Siente que el deseo es combatir, investigar a todos sin importar el color político? ¿O no deja de tener razón Jorge Illescas cuando percibe un sesgo en el comunicado de Casa de Gobierno, que los investigados serán una parte de la oposición, pero no a todos los que se mencionan ahí en Nueva York, incluyendo familiares de ella? Comparto tu perspectiva de ver las cosas con humor. Y me estaba durmiendo y escuché la palabra viene. Y dije yo, viene el Ministerio Público. Yo no lo veo venir. Yo siento que no se ha develado toda la verdad en Nueva York, parte de la verdad. Y todo lo que ahí se ha dicho es verdad, pero no es toda la verdad. Y parto de lo siguiente, las principales víctimas de los abusos, porque no son errores, son abusos de Juan Orlando Hernández, somos nosotros. Y lo condenen a lo que lo condenen, porque un concepto de justicia es que la víctima recibe una reparación y nosotros no vamos a recibir una reparación por el daño que este señor le causó a Honduras. Ninguna reparación. Yo repito, viene. Si estamos hablando de investigar a todos los compinches de Juan Orlando, pero tú vas a cualquier barrio de Tegucigalpa. La noticia de ayer es que encontraron una plantación de marihuana allá en Tocoa. El narcotráfico fluye como que aquí Cachiro siguiera siendo el dueño del país. Como cuando sembrábamos banano. Como cuando sembrábamos banano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y yo te digo, y ahí viene esa perspectiva nociva para nosotros, de que unos son cachurecos y los otros son liberales. Entonces ahora hay que aprovechar, ¿va? Porque el principal ladrón de la historia, como acaba de decir Jorge, es un cachureco, entonces metamos a los cachurecos, pero no se mete a los criminales. Los criminales siguen sueltos, siguen copando todas las estructuras del gobierno, porque si no fuera esta una realidad, en el país no sería un punto de tránsito de la droga. ¿Los criminales siguen copando las estructuras del gobierno? ¿Lo escuché bien? ¿Eso fue lo que dijiste? Mira, si hay narcotráfico, y el narcotráfico para poder funcionar necesita de controlar, porque eso es lo que, una de las verdades que te demuestra el juicio de Nueva York, es que el narcotráfico no puede operar si no tiene control de instancias tan claves en cualquier país de Centroamérica, porque no solo es Honduras, pero tiene que tener control de elementos de la policía, de las Fuerzas Armadas, jueces y una gran cantidad de políticos que se prestan a eso. En estos días circuló un video que el gran debate si era Guatemala, México, de unos narcotraficantes haciendo ostentación de sus armas. Y entonces yo les decía a mis amigos, si es que no importa, en cualquier lugar, en pueblo de Honduras, eventualmente un narcotraficante hace ostentación de su poder. En cualquier barrio de Tegucigalpa, aquí cerca. Y yo te digo, para mí lo triste de esto es que yo no quiero ser ni Alfredo Landaverde, ni Aníbal Barro. Ni Julián Arístide González. Ni Julián Arístide González. Y te digo, seguimos atrapados por el miedo. Porque una de las verdades que surge en Nueva York es que esta gente no tiene ningún límite. Y si les estorbas, si les incomodas, tienen las capacidades, tienen las habilidades
y la decisión de eliminar a cualquiera. Entonces, porque la pregunta es, dice ahí, nos dedicamos a trabajar. Y yo veo a Luis y veo a don Juan, y es lo que hemos hecho toda la vida, trabajar y trabajar y trabajar e intentar. Y yo quiero decirlo, porque aquí yo más que a la vejez, creo que compartimos con el sueño fracasado, con Jorge y con don Juan, de que quisimos que este país fuera diferente, de que queremos que este país sea una democracia, que sea un país de paz, y lamentablemente no lo hemos logrado. Mira, Filadelfo, no tienen por qué estar alegres por la condena de Job, al final es un ser humano, pero yo que los conozco desde hace tiempo, sé que ustedes lo que enarbolan siempre es que haya justicia, y si un jurado lo encontró culpable, pues el jurado dijo, culpable este señor, y allá por el 26 de julio de este año, el juez Castel va a fijar la pena para él. Entonces, quiero marcar la diferencia. No están contentos, pero sí satisfechos de que se haga justicia, con Job o con cualquier otro. Ahora, donde yo no les veo a ustedes satisfacción, alegría, esperanza, es con el futuro de Honduras. Esto más, creo que me están diciendo que ese comunicado que emitió la presidenta el sábado es un comunicado sesgado que nos está diciendo a quiénes van a investigar. Demagógico. Tú dices demagógico. Sí. Yo dije sesgado. ¿Y usted? También. Las dos. Sí, los dos. ¿Le dé esperanza a ese comunicado de Casa de Gobierno? Desafortunadamente seguimos siempre en el ataque de unos a otros sin dar esperanza de ese cambio que necesita Honduras, porque es desprenderse de todo lo que hemos visto atrás, pero con rectificaciones que le den ánimo y esperanza a los jóvenes. Ya nosotros hicimos lo que pudimos por el país, pero tenemos una juventud que está transformada en educación, está formada para otro tipo de país, para otra forma de ver la vida. Tenemos, me asusta, me asombra, pero de forma positiva, cuánta preparación hay en los jóvenes, cómo hoy ven la forma de aprovechar la tecnología y mejorar su condición de vida, y sobre un país de esa naturaleza es que quisieran ellos hacer sus cosas y cómo ellos podrían participar en estas actitudes que deben ser ciudadanas. Aquí el problema es que nos veamos y nos demos a respetar como ciudadanos, pero el ciudadano lo primero que debe tener es acción y pensamiento y hacer y buscar transformar las cosas, porque el problema de nosotros es que cuando vino el Mitch nos quedamos reconstruyendo, pero no transformamos a la sociedad. Ni reconstruimos. Entonces, también. Ni reconstruimos bien, ese es el problema. Y nos quedamos siempre en la chambonada, en la cosa por encimita. Y eso es lo que definitivamente esperaría la gente hoy. Queremos ver a una presidente que sí haga fundamentalmente el esfuerzo para que darle a la gente algo que los demás, en el caso de los hombres, no dieron. Y ese resultado es lo que quisiera ver. Yo escucho pues que siempre las mujeres están en ese afán de buscar una transformación de sus hogares, cómo mejorar a sus familias, y apuntan hacia donde debe ir toda sociedad organizada. Pero no se ve, y eso es fundamentalmente lo que esperaríamos. Y el tema es que aquí el Estado de Derecho debe funcionar, porque Honduras sí es un país que tiene una forma de cómo administrar y cómo mejorar todas las condiciones que un Estado de Derecho manifiesta, pero no lo hemos logrado. Siempre estamos en que si es alguien que desde el Ejecutivo da las órdenes y que acata el Poder Judicial y que el Ministerio Público no está precisamente para defender al ciudadano y ver cómo hace prevalecer la justicia, entonces estamos complicados. De eso se trata. Nosotros no, que como dice José Filadelfo, nosotros lo que hemos hecho toda la vida es trabajar. Y si participamos en algo es tratando de que al fin ese esfuerzo nos dé resultado a todos. Usted habló de la dignidad. La dignidad de la gente es siempre pensando que tiene lo básico, lo necesario, pero para transformar su familia. Nosotros venimos de gente
que no hizo estudios superiores, pero también a nosotros nos dieron la oportunidad de mejorar la condición de la educación. Y nosotros nos hemos esforzado para que nuestros hijos vayan a universidades y que transformen el pensamiento. Sí, y ahora hasta de los nietos. Pero no todos tienen esas oportunidades. Lamentablemente es un segmento bien pequeño que tiene esas oportunidades. Pero lo que está queriendo demostrar la gente cuando hace esos esfuerzos por su familia es que sí quiere que se transforme la sociedad. Entonces, yo quisiera que hubiese querido que este lunes, todos amaneciéramos con una nueva actitud. Bueno, se hizo justicia, lo encontraron culpable. Si hay otros, que se les investigue. Si no es allá, aquí, que se haga justicia. Pero nos encontramos con un panorama muy cerrado, inducido a que los responsables y culpables del país y de las desgracias del país solo están en un lado. No hay autocrítica, ni en las menciones públicas derivadas del juicio de Nueva York. Eso es lo que me preocupa. Entonces, cuando hay esa manipulación, ahí comenzamos a debilitar la institucionalidad, a pervertir el Estado de Derecho. Y aquí ustedes coincidieron, sin Estado de Derecho no esperemos prosperidad, equidad, igualdad entre los hondureños. Reflexiones de Luis León antes de irnos a la pausa y un comentario también adicional que quiere hacer antes don Jorge Illescas Oliva. Mire, hay un dicho muy hondureño que dice que después del trueno Jesús María, ¿no? Yo reflexiono sobre lo que vivimos estos 15 días de juicio y la pregunta que me he hecho es, ¿en qué momento llegamos a esto? Nos centramos mucho en una justicia de persecución, en perseguir a los corruptos, que es correcto, hay que hacerlo. Esperamos que el fiscal recién nombrado lo haga. Queremos justicia ante el homicidio, ante el robo, ante la corrupción, ante el desfalco, ante la violencia, ante el empobrecimiento al cual nos han sometido. Pero nadie está pensando o hablando, ¿por qué nos pasó esto? ¿En qué momento como país nos perdimos, Renato? Perdimos una ruta de país y terminamos siendo un país catalogado como un narcoestado, con un presidente de la República sentenciado a una condena que pronto sabremos, con un director o exdirector de la policía que se declara culpable por narcotráfico, entre un montón de personas. Pero eso es fácil comprenderlo. Eso es fácil comprenderlo. Sí. Luis, me disculpa, pero yo creo que no requiere de mucho estudio. Entender que ya habían atisbos de narcos en Honduras en los 70. Estamos de acuerdo. Y que luego esa cosa se comió a la institucionalidad y envolvió a la sociedad desde el momento que nuestros políticos se dejaron financiar por los narcos. Pero ¿en qué momento como país y como sociedad permitimos que pasara? Es que esa es mi reflexión. Sabemos de dónde viene. Se suponía que habíamos hecho mecanismos de control. Cuando creamos la deuda política en los primeros años del 2000, lo creamos para evitar el financiamiento sucio, porque se le culpaba al diputado, se le culpaba al alcalde de que recibía fondos de empresarios, de sectores, de gremios, para después favorecerlo. Entonces quitemos ese financiamiento, pongámosle el costo al pueblo hondureño y al final la deuda política no sirvió de nada más que cargar al pueblo hondureño, porque al final los fondos del narcotráfico entraron a los partidos políticos. Se suponía que creamos mecanismos de control, Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Ministerio Público, se supone que creamos la unidad de política limpia para evitar que esto pasara, se supone que creamos el Instituto de Acceso a Información Pública para demostrar en qué utilizábamos los fondos. Desde la sociedad se hicieron esfuerzos, se creó el Consejo Nacional Anticorrupción, aquí tenemos uno de los primeros promotores del Consejo Nacional Anticorrupción, o sea, se buscaron mecanismos para prevenir que nos pasara y no pudimos prevenirlo. ¿Por qué? A mí me parece que los políticos en Honduras tienen una necesidad aborazada de poder y de enriquecimiento. Y a costa del pueblo hondureño han pasado por encima de cualquier cosa que hayamos intentado hacer. Y como muy bien apunta Filadelfo, todos los que estamos aquí hemos llevado años trabajando en diferentes temas para tratar de ayudar a este país a salir adelante. Y nos damos cuenta que hoy tenemos un expresidente declarado culpable, que si se le declara culpable a una justicia que está catalogada como las mejores justicias del mundo,
es porque lo es. Y todo lo que se dijo ahí es cierto. Y todo lo que se mencionó ahí también es cierto. Porque no hubieron ni medias verdades ni medias mentiras. Si hubiera habido duda razonable por parte del jurado de lo que se dijo ahí no era totalmente cierto, al hombre no lo declaran culpable. O sea que todo lo que se dijo ahí es cierto, incluyendo todos los señalamientos por los cuales se está discutiendo ahora qué es lo que se va a hacer. Mi preocupación es, Renato, ¿cómo vamos a evitar que esto nos vuelva a pasar? Metamos preso a los corruptos que se robaron con los hospitales móviles, con las mascarillas, con las pastillas del seguro, que drenaron el seguro, metámoslos presos. Pero hay un concepto muy claro establecido aquí. No hay justicia, no se le resarce al pueblo hondureño el daño. No recibimos la justicia como pueblo hondureño, celebramos una sentencia, o la celebran una sentencia, o hacen fiesta con una sentencia, o hacemos fiesta con una sentencia. Póngale el enfoque que usted quiere. ¿Qué justicia está recibiendo el pueblo hondureño? Hoy, como usted lo decía, ya tenemos un culpable. ¿Cuál es la ruta para mañana? Nadie está hablando de eso. Están hablando de perseguir a los del Partido Nacional y perseguir a la oposición, y nosotros sí somos santos, no, ustedes sí son santos. ¿Y Honduras para dónde? Improvisamos permanentemente, Renato. Y este no es un tema que tenga que ver directamente en contra del gobierno, es que en Honduras improvisamos, no me importa si es nacionalista o liberal o libre, siempre hemos improvisado, si no, no estaríamos hoy hablando de estos temas. Nadie nos está proponiendo una ruta de cambio. Filadelfo lo planteó claramente y me gusta todo lo que planteó Filadelfo. ¿Por qué? Tenemos todo un sistema institucional politizado y es que ellos mismos se van a auditar, ellos mismos se van a investigar, ellos mismos se van a requerir y ellos mismos se van a dar justicia. Y ellos mismos hacen las leyes para darse justicia. Eso es una ridiculez, Renato. Así no vamos a sacar adelante Honduras. Mientras no tengamos instituciones sólidas, independientes, que no necesitamos un comunicado del presidente de la República diciéndole a un ministerio público que trabaje, porque el ministerio público tiene claro que tiene que trabajar, vamos a seguir en lo mismo, Renato. Aquí el problema es que estamos metidos en una discusión de quién es el más corrupto, quién es el más narcotraficante y cuándo lo vamos a ver preso, y nadie está pensando dónde va a estar Honduras dentro de 10 años. En tiempo del gobierno de Pepe Lobo, que también salió señalado. La Secretaría de Planificación que se reactivó creó el Plan de Nación, Visión de País. ¿Qué se implementó? Nada, seguimos improvisando, vivimos al día en Honduras. La justicia vive al día, la institucionalidad vive al día, el gobierno vive al día, todos vivimos al día. ¿Por qué, Renato? Porque la prioridad nunca ha sido nuestro país, y se lo digo de frente, a nadie le ha importado Honduras. Tú lo has descrito bien. Yo así lo he entendido, lo has descrito bien. Tú sabes el momento, el origen de los flagelos que nos tienen hoy como estamos. Y lo has dicho también. Y porque esos flagelos no se resuelven, no se combaten. Simplemente porque nuestra institucionalidad está cooptada. ¿Y por quiénes está cooptada nuestra institucionalidad? Por los políticos. Por los políticos. No importa el color. El que llegue coopta. Y algunas veces coludidos con algunos sectores, con otros sectores. Entonces, ahí está la desgracia de nosotros. La institucionalidad al servicio del partido, no del Estado de Honduras. Y entonces, ¿qué Honduras podemos esperar hacia el futuro? Una Honduras más hundida. Mientras nuestra institucionalidad esté al servicio de las personas, al servicio partidario y no del Estado de Derecho, nuestra Honduras seguirá como está. Ni siquiera del partido, Renato, sino de una élite de los partidos. Élites que se comunican y coparticipan, ¿verdad?, de los partidos. Fíjese usted, por ejemplo, una de las cosas graves que nos pasa a nosotros. La imagen de Honduras en el exterior es narcoestado. Y eso es grave, porque narcoestado, el Estado somos todos nosotros. Están diciendo que todos somos narcotraficantes. Y yo creo que lo correcto sería decir narcogobierno, porque eso sí es cierto, ¿verdad? Mire, ¿qué imagen podemos tener nosotros en el exterior? Que nos perjudica aquí. Hace poco condecoraron con la Orden de Morazán, que me avergüenzo, siento indignación,
a un delincuente, a un criminal, a un narcotraficante reconocido mundialmente, como se llama Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela. Esa es la identificación que hace nuestro gobierno, ¿verdad?, en el exterior. Por otro lado, un gran contubernio con Nicaragua. Y hace poquito, hace la semana pasada, encontraron en San Petersburgo, en Rusia, un cargamento de un contenedor de cocaína procedente de Nicaragua. Y lo grave, ni el gobierno de Nicaragua dice cómo salió y quiénes fueron los que enviaron ese contenedor, ni el gobierno de Rusia tampoco lo dice. ¿Por qué? Porque se supone, indudablemente, según los analistas nicaragüenses, que son altas autoridades de Nicaragua las que están involucradas en eso. Entonces, pues, si nuestro país, ¿verdad?, quien dice, por ejemplo, un señor que tiene nombre de cigarrillo, Lucky, dice, dice, quiero ver a Honduras como Venezuela. Rixi dice, nuestro modelo es el cubano. Entonces, ¿qué mensaje estamos mandando nosotros al exterior? Cuando lo que nos estamos identificando es con los países corruptos del mundo, los más corruptos del mundo, ¿verdad? Porque Venezuela está considerada como el país más corrupto del mundo. Entonces, pues, ¿qué esperanza se le da al mundo también, al inversionista extranjero que va a venir a un país clasificado como narcoestado, ¿verdad? Es un país que tiene totalmente colapsada la institucionalidad, totalmente colapsada. Y quiero señalar algo que decía Luis. ¿Cuánto nos perdimos? Mire, la corrupción en Honduras existe desde la colonia. Y ha venido evolucionando, como señalaba al principio. Antes el ladrón era un ministro, un director, era presidente que recibía coimas, pero eran casos aislados. Y, por ejemplo, el caso de los Ferrari, que es un caso histórico, posiblemente sea la raíz del narcotráfico en Honduras. Entonces, todo eso venía sucediéndose y el pueblo lo miraba como normal, como normal. Ese es el problema, Luis, que el pueblo siempre ha visto esto como normal. Ah, sí, ¿verdad? Es un ladrón. Y les voy a contar una anécdota. Yo estaba al lado de un candidato presidencial y uno de los personeros importantes tomó la palabra y dijo, nosotros los liberales somos mejores que los cachurecos. Si a mí me ponen 200 ladrones aquí, 100 liberales y 100 cachurecos, yo me quedo con mis 100 liberales porque son mejores ladrones que los cachurecos. No, y que, óigame, y que pero se creó, eso es la correcto. cultura de yo voto por este, no importa que robe, pero este hace. Sí, Lo sí. aceptamos, Entonces, ¿qué normalizamos. pasa? Que lo mismo sucede, ¿verdad? Es ladrón. Imagínese usted en el caso del Partido Liberal, un exconvicto del presidente del Central Ejecutivo. ¿Cómo es posible eso? Pero además señalado en la lista Engels. ¿Cómo es posible que en el Congreso dos vicepresidentes estén condenados en la Constitución hondureña y señalados en la Engels? ¿Cómo es posible eso? Pero, claro, es tolerante. Cuando, por ejemplo, señalaron los parientes de la presidenta, ahí en Nueva York, ¿qué dijo un personero de Libre? Dice, eso es represalia porque somos socialistas. Pero aplaudían cuando condenaban a los nacionalistas. Entonces, el problema es que ese crimen organizado se ha venido desarrollando ya en forma institucional. Comenzó en forma aislada, pero ahora es institucional. Okay. Por ejemplo, un caso, Renato, para terminar. Mire el Seguro Social. El Seguro Social era una red, era una estructura criminal. Y eso es lo que sucede ahora en el país. Son estructuras criminales las que existen. Entonces, debo concluir que el problema de Honduras, entre otros, es la institucionalidad. Sí. Cooptada.
Falta de institucionalidad. Cooptada por élites y la permisión públicas Sí. y privadas. Claro. Tiene que haber, definitivamente, Entonces, ¿verdad? y también la aceptación del pueblo, o sea, el pueblo se ha acostumbrado a vivir de esta manera. Históricamente, y ustedes que han sido más estudiosos de la historia que yo, saben que Honduras nunca ha sido un país de protestas, de guerras civiles o de demandas ciudadanas. Todavía seguimos hablando de la huelga del 50 como la mayor huelga de la historia de Honduras, porque después no hubo nada tan fuerte o bueno hasta que llegaron las antorchas. Entonces, digamos, los hondureños, decía un sociólogo que yo conocí, que los hondureños a veces nos comportamos como el chancho, solo estamos con la cabeza abajo. Estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que los políticos hagan, deshagan, que los políticos manipulen, a que los políticos nos manipulen y terminamos danzando al ritmo de ellos. Los hondureños nunca hemos exigido, en términos reales, un cambio estructural de país. Eso no ha pasado. Y mientras no logremos ese tipo de cosas, va a ser muy difícil que Honduras salga adelante, Renato. Mientras la sociedad no se involucre. Y estamos tan sesgados que si alguno decidimos involucrarnos, como le pasó a Gustavo, empiezan a señalarlo, narcotraficante, corrupto, vendido, porque estamos tan dañados como sociedad que ni siquiera aceptamos. Exigimos relevo generacional y cuando quiere haber relevo generacional no lo aceptamos. Decimos, y este no lo conoce ni la mamá, es que este es otro pícaro, este es otro corrupto, porque ya hemos creado como cultura aceptar de que esta es nuestra realidad. Continuamos dando lectura a su opinión. A partir de ahora, lo que toca es apoyarnos en nuestro propio esfuerzo, impulsar la ciencia y la tecnología, abrir nuestros mercados y cambiar nuestra condición actual, ejercer soberanía en lo alimentario, en la industria, en las exportaciones e importaciones, aplicar la ley irrestrictamente, impartir justicia dando a cada quien lo suyo, es rechazar las ideologías, comparte el televidente. Más mensajes, aquí ningún partido político ni sus seguidores tienen moral para señalar, ya que todos de una u otra manera se aprovechan de las arcas del Estado para sacar provecho para ellos y los suyos, comparte el televidente. Risa dan los comentarios de los que hoy nos gobiernan y como que no tuvieran cola que les pisen. Después de lo dejó, ya toca comenzar a investigar todos los que se mencionaron en ese mismo juicio, porque cuando el río suena, piedras trae, comparte este televidente. Más mensajes, buen día, es bueno que investiguen a todos aquellos fiscales que eran mandaderos del patrón, que actuaron fuera de la ley, principalmente en el occidente del país, que se prestaron a meter presas a personas solo porque eran del partido contrario. ¿Quién se los ordenó? Bendiciones, comparte el televidente. ¿Qué moral puede tener el gobierno de la República en emitir un comunicado como este cuando su familia está mencionada en la Corte de Nueva York? Comparten más mensajes. Se viene una ola de extradiciones y el pueblo espera que sea pareja. Al pueblo le gustaría que la corrupción pasara a formar parte de los delitos para extradiciones. Tal vez algún día. Comparten más mensajes. Damos lectura. Es urgente en el país empezar a depurar todas las personas que actualmente tienen cargos y que han sido señaladas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Porque los días pasan y todas estas informaciones los gobiernos de turno engaveta. Aparte, a todos los que han sido acusados, quitar automáticamente todo lo que saquearon del país, no solo condenar, sino recuperar los recursos robados del gobierno. Ya basta, justicia para todos, comparten los televidentes. Buenos días, Renato. Mi opinión es que todos los que salieron mencionados en Nueva York no deberían ejercer labores del Congreso ni del gobierno, no importando la clase política. Primero tiene que aclararse a los que están mencionados en Nueva York. Ahorita no deben ejercer ninguna labor del gobierno ni del Congreso hasta que todo se aclare. Muchas bendiciones. Okay. Solo déjame enviar este mensaje, por favor. Claro que sí. Para cerrar la sección, es que dice hoy El Heraldo: una nueva temporada de políticos, policías y militares desfilando por las Cortes Federales de Estados Unidos comenzará próximamente, luego que se cerró la etapa relacionada con el cártel de los hermanos Hernández, presagian los investigadores. Y ahora los hermanos Zelay. Miren, yo como hondureño, es que hasta siento un ambiente bien denso, pesado, sí, frustrante. Sí, cierto. Está bien que trabajen
con pluralidad en investigar a todos los que en Honduras han cometido delitos de narco y de corrupción. Pero lo que yo quisiera es que a la par fuéramos trabajando el primer mensaje que leíste. Por favor, Luz, el primer mensaje que leíste, que enumera, que el Señor enumera, debemos trabajar en esto, debemos trabajar en lo otro. Y yo decía, ya termino, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Nos sentiríamos felices si estuviésemos trabajando de manera simultánea en eso. Ese es. Impulsar la ciencia y la tecnología. Ayúdame, Luz. Abrir nuestros mercados y cambiar nuestra condición actual. Ejercer soberanía en lo alimentario, en la industria, en las exportaciones e importaciones. Aplicar la ley irrestrictamente. ¿Cuánta profundidad hay en esta expresión? Aplicar la ley irrestrictamente, que eso fue lo que le faltó al comunicado de la presidenta Xiomara Castro. Aplicar la ley irrestrictamente, aunque no se debe meter en los otros poderes, por lo menos decirlo, aplica en la ley irrestrictamente, no importa quién sea, si es pariente, si no lo es, si es amigo o no es amigo. Impartir justicia dando a cada quien lo suyo, rechazar las ideologías. Vea que mucha gente vive todavía, después de que fracasaron la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, de que se cayó el muro de Berlín, luego de que la China comunista es un híbrido capitalista, gente defendiéndome teorías todavía extremas. Pero es que justo eso, Renato, mire, China, después de su debacle económico y social, encontró su modelo, se convirtió en potencia. Estados Unidos se crea bajo un propio modelo que han querido replicar muchos países en el mundo. Digamos, Chile, en la primera década de los 2000, logró una reducción significante en la pobreza a través de un modelo de atención social que ellos desarrollaron. Digamos, nosotros seguimos pensando en ideologías y seguimos pensando en procesos importados de otro país como que no tuviéramos suficiente cabeza para encontrar nuestro propio mecanismo, don Juan. Que diseñemos los hondureños nuestro mecanismo para salir de la pobreza, para salir de la impunidad, para salir de la corrupción y para sacar a flote a 9 millones de hondureños que hoy andan buscando cómo sobrevivir. Continuamos dando lectura a más de sus opiniones. Renato y panelistas, exijamos una investigación sin sesgos de colores. Estoy seguro que el gobierno no está impidiendo la investigación total de los que han sido mencionados, y no solo esos, comparte este televidente. Quitaron la cabeza del pulpo del crimen organizado, pero quedan los tentáculos que de Jojo. No se debe pasar la página sin ser investigados todos los mencionados en juicio de Nueva York. Muchas gracias, comparten más mensajes, damos lectura. Buenos días, el rescate del país de la calamidad requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los sectores de la sociedad, incluido el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Hay una cosa que no se puede obviar: este país perdió el rumbo desde el gobierno de Mel. De ahí para adelante todo ha sido un desastre, con unos cachurecos sinvergüenzas gobernando y con Libre en la oposición, pero confabulados con ellos, comparten los televidentes. Buen día a todos. Para que se termine toda esta maldad tienen que poner gente de la misma comunidad a un registro general secreto en toda Honduras para ver quiénes son los que siembran las drogas en cada departamento, en cada municipio. Espías secretas y verán cómo se combate el narcotráfico de siembra de droga en Honduras. Y no digamos el tráfico de otros países hacia Honduras. Todos a ponernos las baterías para denunciar a gritos a todos los pícaros que han invadido este país, pero para esto necesitamos los huevos de elefante, a ponernos en acción todos, comparte el televidente. Gracias por compartir su opinión, continúe haciéndolo a través de nuestras cuentas de redes sociales. Redes sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. No, pero voy a estar inquieto si no lo terminas de leer, sí. Ese último mensaje, por favor. Damos lectura a un mensaje más. La mayoría del hondureño maneja conceptos anclados en su mente. Miedo indefenso. Soy pobre. Cree que así debe estar. Sumergido. Acepta todo, incluyendo aquello que lo puede matar. Comparte el televidente. Algunas veces he creído que por sus necesidades. Primero,
por su pobre educación. ¿Qué puedes esperar Culpa de con los corruptos. 5.6 años de escolaridad? ¿Qué puede esperar con 5.6 años de ¿Y escolaridad? qué calidad? Segundo, esa pobre educación no le permite salir de su pobreza económica. A menor educación, más pobreza. Si la educación es la que rompe la pobreza. Que hay casos excepcionales, claro que los hay. Entonces, son tantas las necesidades y las carencias materiales que de ISA al narco, de ISA al pícaro, si este en algún momento me puede salvar la vida y ayudarme con dinero, no importa que sea dinero sucio, manchado de sangre, lo tolero. Bueno, son criterios muy personales, ¿verdad? Son criterios muy personales No, y pero es discutibles. Es la realidad. Filadelfo, yo me empezaba, yo creía que iba a tener otro ambiente esta mañana. No por ustedes, no por mis panelistas, no. Pero creía que iba a tener un ambiente diferente el lunes. Pero tenía razón don Jorge Yesca, la realidad es la realidad, me dice. Al comienzo fue lo primero que me dijo. La realidad es la realidad, me dice. No tienes esperanza a corto plazo, Filadelfo, en el país. Estamos conectados y dije voy a esperar mi turno para decir lo siguiente. No es el momento de esperanzas. No es. No es momento de esperanzas. Es momento para la cólera, para la indignación. Yo no coincido con Luis. ¿En qué? Porque he estado en debate con varios amigos viendo esto. ¿Y qué hacemos? Tenemos que apelar a la cólera de la ciudadanía. Y en ese sentido yo entonces no estoy tan de acuerdo con todo esto. Porque mira, de hecho es un sistema. Estaba conversando con amigos mexicanos y la violencia en México es peor que la violencia que nosotros tenemos aquí en Honduras. Es un modelo. Y Jorge mencionó a Nicaragua como un país donde el trasiego de drogas es algo que está ahí. Venezuela. Yo me tomé el sábado el tiempo para leer un documento que publicó una revista especializada en temas económicos sobre las tendencias de la inversión china en América Latina y el Caribe. Y fíjense que no aparece Honduras como sujeto de interés para la inversión china. No aparece y aquí estamos todos entusiasmados porque tenemos un tratado de libre comercio. Más allá de las desafecciones ideológicas, de si es socialismo o no, para China nosotros no somos un país de interés. Entonces, esto es sistémico. Yo creo que ¿en qué he estado en debate con mis amigos? En que, ok, aquí estamos. Y lo han dicho ustedes, porque yo creo que sí, esto sí hay que repetirlo. Pero ¿a quién le vamos a pedir que cambie el país? ¿A quién yo creo, ¿cómo llegamos a esto? Tú le preguntaste. Porque les pedimos los últimos 10, 15 años a los políticos que se beneficiaban de la corrupción, a los políticos que se beneficiaban de la falta de institucionalidad, que nos cambiaran el país. Confiamos en ellos. Grave error. Graso. Grave error. Y ahora yo creo que es el momento de la desconfianza, es el momento de la intolerancia, es el momento de enojarse, porque sin desconfianza, tolerando a estos, no va a haber espacio para la esperanza, no vamos a cambiar este país. Y yo se lo decía a un amigo, y hay que cambiarlo porque este es el país en el que vivo y en el que probablemente muera, porque no tengo la opción de irme de este país y debo hacerlo entonces por eso. Y no pensando. Y entonces lo que me demuestra a mí la historia es que son las masas irredentas, no educadas, las que cuando se rebalsan, actúan con cólera y te cambian los países. No son estas élites que están a gusto. Fíjate que yo, si hay algo que estuve más o menos desconectado del juicio, pero si hay algo que siempre le puse atención, es el personaje Juan Orlando. Personaje Juan Orlando. Y algo que me impresionó es que Juan Orlando todavía está en una burbuja. Todavía viendo que está condenado,
soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y, ¿Se hace o lo cree? Se hace. no, yo creo que él sí cree. Porque lo vi. Y lo vi derrotado. Y fíjate que tú lo ves, confió en los israelitas, confió aquí, confió en los propios gringos. Se creyó inmune. Y esa es la talla de la que están construidos todos estos políticos, que se creen vacunados contra lo que le está pasando a este señor ahí. Entonces, solo queda para derribar esa esfera de cristal, la cólera, la indignación. Y si nosotros no apelamos a la indignación de la ciudadanía, vamos a seguir en esto y cada vez peor. Perdonen, no es el momento de la esperanza. Renato, el poeta Sosa decía que lo más grave que le ha pasado al pueblo hondureño es haber perdido su capacidad de indignación. Y eso es cierto. No nos indignamos. En algunos países, su capacidad de indignación. En algunos países, la corrupción es penalizada muy severamente. No solamente rescatan lo que se han robado, sino que van a la cárcel. Porque el ladrón, por ejemplo, que le roba a una persona, le perjudica a una persona. El que le roba a una empresa perjudica a un grupo de accionistas. Pero el ladrón que le roba al Estado perjudica, en el caso de Honduras, a 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos una educación colapsada, una educación para el pasado, para un pasado muy remoto. No hay país en el mundo que sea desarrollado si no es a través de una educación adecuada. China, por ejemplo, de los más recientes, China ha invertido millones de millones en la educación. Todas las potencias del mundo, los países desarrollados, es educación y salud. Nosotros tenemos una salud colapsada, una educación colapsada, educación para el pasado. No hay manera de desarrollarse, Renato, si no tenemos una buena educación. ¿Y por qué no tenemos una buena educación? Por los corruptos que han estado en el gobierno. Yo escucho a algunas personas, pobrecita doña Ana, ¿cómo estará sufriendo? Doña Ana es cómplice de Juan Orlando. No olvidemos que la MASIC hizo unos ajustes a esa señora por 4.500 millones de lempiras, ella y su madre en esas ONG corruptas. Lo mismo a Chávez Madison, 3.500 millones. Ahí están los estudios, las investigaciones de la MASIC. ¿A quién? ¿A Chávez Madison? A Chávez Madison, sí. Y a su mamá también. ¿Verdad? ¿A la mamá de quién? De Chávez Madison, ¿verdad? Porque las utilizaron a estas señoras para ponerlas al frente de algunas ONG. Entonces, doña Ana es culpable de esa cantidad de hondureños que se ha ido para el exterior porque no encuentra solución para su vida aquí. Y algunos políticos incluso fomentan la salida de hondureños porque el 26% del Producto Interno Bruto son remesas familiares. Entonces, los pobres, los más necesitados, son los que sostienen esta economía. Y esos necesitados han salido por culpa de los corruptos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser muy severos, implacables contra los corruptos que han saqueado nuestro país. Mire usted el Seguro Social colapsado totalmente por producto de la corrupción. Los hospitales saqueados totalmente. Todo eso es corrupción. Entonces el problema de Honduras es corrupción. Y nosotros, los que militamos en partidos políticos, tenemos la obligación de sanear nuestros partidos. Pero ya viene la Maxi. Mire, Renato, la Maxi no viene. Fíjese usted que una de las condiciones de la Maxi es eliminar ese decreto de impunidad. Y lo siguen aplicando. A Rafael Barahona le aplican el decreto de impunidad. No siguió los trámites jurídicos. Entonces, ¿cómo va a venir la MASI aquí si no se está cumpliendo con lo que pide Naciones Unidas? No tiene interés el gobierno en combatir la corrupción. Mire, cuando estaban en la llanura, señalaban el Tazón, señalaban Palmerola, señalaban el centro cívico, señalaban todos esos lugares donde supuestamente hay alta corrupción. Peaje. El peaje, ¿qué
han hecho. ¿Necesitan la MASIS para combatir la corrupción? No se necesitaría si funcionaran adecuadamente las instituciones del Estado. Entonces, ¿esperamos la MASIS para combatir la corrupción? No es así, no hay voluntad para combatir. ¿Para qué sirve tener ese montón de corruptos ahí? Para negociar, como negociaron la Fiscalía, como negociaron todos los cargos en el Congreso. Para eso sirve, a eso no se les toca porque los tienen agarrados. Sirven de negociación, Renato. Entonces, pues, el hondureño bien nacido, tenemos la obligación de combatir a fondo la corrupción y ser implacables con los corruptos. No importa que sea mujer o que sea hombre. El corrupto es corrupto. No tiene sexo, no tiene partido, no tiene religión. El corrupto es corrupto y es un enemigo del país. Y así se ve. Y ahora nosotros estamos esperando que los norteamericanos juzguen a nuestros ladrones, juzguen a nuestros narcotraficantes, cuanto debería ser aquí en Honduras. Pero no hay institucionalidad. Y en este juicio contra Juan Orlando, dicen muchos, pero es que lo condenaron por chismes. No es cierto, no es cierto. Porque lo condenan sus colegas, los que estuvieron vinculados con él. ¿Que combatió narcotraficantes? Sí, combatió la competencia, a los que lo estorbaban. Por eso el Tigre Bonilla mató a un narcotraficante que le estorbaba a Tony Hernández. Entonces, el jurado tuvo una cantidad de información, de grabaciones, de estudios, de investigaciones que no se publicaron porque están en proceso, son investigaciones que están en proceso y seguramente ahí hay personajes muy importantes del país, porque el crimen organizado no busca a los de abajo, esos son los narcomenudeos. El crimen organizado necesita las altas estructuras de los gobiernos, aquí en Honduras y en cualquier parte del mundo. Entonces, pues, esas estructuras están ahí intactas, siguen funcionando. Bueno, voy a ver si por este lado encuentro un poquito de esperanza. Te deseo suerte. En la derecha no encuentro esperanza. Va a ver si en la izquierda. ¿Tienes este comunicado de la red? Gracias a Dios. La encrucijada democrática de Honduras. Ok, yo lo voy a leer de aquí entonces. Mire, don Juan, ya no necesitamos de aquellas pizarritas de antes, ¿se acuerdan? Mire, desde aquí mismo podemos manejar directamente a través de un aparatito que le llamamos Apple TV lo que yo quiero que aparezca en pantalla. ¿Ok? Solo lo alisto. Me costó mucho tiempo tener esta práctica, no se crea que... Muy bien. La encrucijada democrática de Honduras. El vergonzoso episodio del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, que recién concluye en Nueva York, no es únicamente el juzgamiento a la persona que ocupó la más alta magistratura del Estado, es la exhibición humillante de la disfuncionalidad total del Estado de Honduras, que incluye desde la ineficiencia, la cooptación de las instituciones de seguridad y justicia y la filtración como funcionarios a operadores del crimen, unos electos por voto directo y otros nombrados, para que una vez en funciones le cumplan a quienes financian ilícitamente la política. Yo los había escuchado muy reflexivos siempre, pero hoy los encuentro justos con el ánimo que yo ando también. El vergonzoso episodio del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, que recién concluye en Nueva York, no es únicamente el juzgamiento a la persona que ocupó la más alta magistratura del Estado. Es la exhibición humillante de la disfuncionalidad total del Estado de Honduras, que incluye desde la ineficiencia, la cooptación de las instituciones de seguridad y justicia y la filtración como funcionarios a operadores del crimen, unos electos por voto directo y otros nombrados, para que una vez en funciones le cumplan a quienes financian ilícitamente la política.
A tal extremo de degradación llegó el Estado que unos funcionarios asesinaron a otros, donde ambos tenían la responsabilidad de combatir los delitos, y a los delincuentes. Funcionarios de Estado asesinaron a sus colegas que cumplían con su trabajo. A tal extremo de degradación llegó el Estado que unos funcionarios asesinaron a otros, donde ambos tenían la responsabilidad de combatir los delitos, y a los delincuentes. Funcionarios de Estado asesinaron a sus colegas que cumplían con su trabajo. Me imagino que se refieren al crimen de Julián Arístide González, ¿no? Entre otros. Entre otros, donde se vinculó a la policía. Lo que hoy conoce la sociedad hondureña marca un momento trascendente que debe cruzar el umbral de la expectación, de la vergüenza de unos y los festejos de otros. Es imperativo buscar las causas intrínsecas, proponer las reformas estructurales que el momento demanda y, de esta forma, detener el declive democrático que amenaza la gobernabilidad, el futuro de cada familia hondureña y la sobrevivencia del Estado de Honduras. A las bandas criminales no les interesa que haya Estado. Les basta tener territorio bajo su control y sin leyes ni autoridad, imponer el miedo y el terror a los pobladores. Comparto total y plenamente. A las bandas criminales no les interesa que haya Estado. Les basta tener territorio bajo su control y sin leyes ni autoridad, imponer el miedo y el terror a los pobladores. Frente a la actual encrucijada que enfrenta nuestra nación, la Red por la Equidad Democrática en Honduras, Red H, se ve obligada a levantar su voz. La evidencia recogida a través de juicios, investigaciones y análisis detallados desnuda un panorama desolador y oscuro de corrupción sistémica, de financiamiento ilícito de campañas políticas por parte del narcotráfico y del crimen organizado en todos los niveles de elección: presidencial, legislativo, municipal, alcaldes, diputados, presidencia de la República, y una cooptación profunda del Estado que está fragmentando y socava los cimientos mismos de nuestra sociedad. El juicio nos ha permitido conocer de viva voz que funcionarios pagados con nuestros impuestos trabajan para el crimen. La democracia ya no depende únicamente de que hayan procesos electorales cada 4 años. Criminales y políticos encontraron la forma de cómo burlarse de la ciudadanía e insertarse en el poder a través del voto, ya sea de forma directa o por medio de sus operadores. La institucionalidad electoral ha sido la primera en fallarle a los hondureños y hondureñas. Al no tener capacidad de garantizar que quienes participan en la política sean ciudadanos y ciudadanas de una integridad y una ética política que les haga merecedores de la confianza del electorado. La institucionalidad electoral, ese órgano electoral que tenemos, ha sido la primera en fallarle a los hondureños y hondureñas, dice Red H. Es apremiante una revisión profunda a la estructura institucional electoral y las leyes que la sostienen. Sin duda, la mayoría de estos políticos no querrán reformas, pero es un deber ciudadano exigirlas y exhibir a aquellos que pretenden continuar con estas prácticas del poder que corroe la nación. En este momento oscuro es urgente la impostergable necesidad de un real combate a la corrupción y la cooptación del Estado. La corrupción en Honduras ha alcanzado un nivel sistémico, evidenciando la cooptación del Estado. Es un círculo vicioso. Los corruptos operan seguros que el Estado no actuará, y los funcionarios no actúan porque fueron nombrados, propuestos o seleccionados en esos cargos para proteger a los corruptos. El país opera una red de complicidades que incluye desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo
y los demás poderes del Estado hasta niveles locales de gobierno. No, ya no es que creo, sino que digo que este ha sido el más contundente Excelente. y fuerte de los comunicados Sí. escritos por Red H desde hace varios años. Muy buen comunicado. El país opera una red de complicidades que incluye desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado hasta niveles locales de gobierno. La formalidad institucional del Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Ministerio Público y los tribunales de justicia exhiben como resultado el fracaso de más de 4 décadas, contadas desde que se eligieron gobiernos por voto directo. Por ello, urge, y ya no hay tiempo para más dilaciones, que se instale en Honduras una comisión de investigación contra la corrupción y la impunidad, CICI, independiente y autónoma. El financiamiento ilícito de campañas electorales y su impacto en la política ha estado claro, y el juicio en Nueva York ha dejado en evidencia que el financiamiento ilícito de campañas políticas, particularmente el que proviene del narcotráfico, quebró las bases de la legitimidad y la legalidad de los procesos electorales. Y se ha podido ver la interacción entre los políticos y los criminales, llegando a la homologación de la función pública y la función criminal. El fin no justifica los medios, e independientemente del volumen del financiamiento, el dinero del crimen desvirtúa la competencia política, desnaturaliza al partido político y su función de mediación entre el Estado y la sociedad penetra las instituciones y debilita la democracia. En esencia, unas elecciones o un proceso electoral donde el dinero del crimen organizado define qué partido gana las elecciones, ese partido deja de responder a los intereses de la sociedad para pasar a representar los intereses del crimen. Es impostergable y debe aprobarse para el proceso electoral del año 2025 poner límites a los montos del financiamiento a los partidos políticos y a las y los candidatos, y hacer público las personas jurídicas y naturales que aportan y con qué cantidades lo hacen. La ley lo dice. Y luego la imperiosa necesidad de reformar profundamente el Estado. Aquí termina. Bueno, yo pensaba que era más corto. Frente a esta crisis de corrupción y la cooptación del Estado que se traduce en complicidad, la red enfatiza la obligatoria necesidad de emprender reformas institucionales y legales profundas y significativas, la implementación de mecanismos robustos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización son vitales para combatir la corrupción y la influencia del narcotráfico en la política. Dentro de esta reforma surge también que los partidos políticos replanteen sus criterios para seleccionar en sus fórmulas electorales personalidades ejemplares que refresquen y brinden esperanza a la ciudadanía. La reconstrucción de la confianza ciudadana y la recuperación de la estabilidad política y social en Honduras requieren de un compromiso inquebrantable para cumplir y hacer cumplir la ley y de un diálogo con la participación de todos los sectores de la sociedad. La Red H plantea la necesidad de un gran debate nacional para desentrañar el país que tenemos y el país que queremos y nos merecemos, definir los pilares del Estado que necesitamos y los valores en los que debe cimentarse esta tarea de todas y todos. ¿Qué fecha es hoy? 11. 11 de marzo. Es de hoy, es de hoy. Un comunicado muy bien pensado, una reflexión muy bien pensada. ¿Me Sí. lo puede mandar? Una reflexión muy bien pensada. La pausa y los comentarios después de ella. Continuamos dando lectura a su opinión a través de X. Katia Amador comparte: lo que pasó con Juan Orlando le da una lección a muchos, que no se puede hacer lo que quieran con el país, porque la justicia siempre llega. Ismael Ochoa ha compartido: el burro a leña y el entendido a seña, pues el que no entendió el mensaje enviado por tío Sam, ahí está la Corte de New York para hacérselos recordar. Por otro lado, ya es tiempo que tengamos instituciones de justicia serias. Comparten los televidentes. Gracias por haber compartido su opinión.